Militante, Afectos Tristes. Vamos a escuchar las ponencias de Elsa Rodríguez López, Quiomar Santana Pérez y Jesús Pérez Huerú. No sé si lo pronuncié mal, perdón. Bueno, empezaremos con la propuesta de Elsa Rodríguez López. Elsa es investigadora predoctoral en la Universidad de Oviedo, está realizando el doctorado en filosofía e investiga acerca de la biomedicalización en el ámbito psiquiátrico, la patologización en el sistema capitalista y la forma en la que los diagnósticos psiquiátricos influyen en las identidades. Ha cursado el grado en filosofía y el máster de profesorado en la misma universidad. Actualmente también está realizando el máster en filosofía práctica y teórica por la rama de filosofía contemporánea por la UNED. El título de su propuesta es Psiquiatría y sociedades del control, patologización y modulación de la subjetividad. Pues Elsa, cuando quieras, de 20 a 25 minutos. Tenía una presentación que mandé al correo. Un momento. Ese. Uy, perdón. ¿Cómo hago para poner tipo? Yo creo que si lo descargas y lo abres con PDF. Así. En dejar de compartir. Abre los índices de los archivos. Vale. ¿Se me escucha? ¿El qué? Me digas cuando... Ah, vale, sí. Ay. Vale, se me escucha bien, ¿no? Pues nada, bueno, muchas gracias lo primero a la organización del Congreso por, bueno, pues por dejarme este espacio para presentar esta comunicación, que como veis, más o menos, bueno, se titula Psiquiatría y sociedades de control. Nada, si no, no pasa nada si lo veis así. Vale. Bueno, eso se titula Psiquiatría y sociedades de control, patologización y modulación de la subjetividad. Porque lo que voy a intentar analizar es pues cómo se da la expansión de los diagnósticos psiquiátricos en la sociedad contemporánea, concretamente a través de la noción de Deleuze de sociedades de control. La noción de sociedades de control, pues seguramente es un término que todos conoceremos porque es uno de los... Suele ser el postscriptum sobre las sociedades de control, el texto por el que se empieza a leer a Deleuze. Y bueno, mi objetivo es entonces mostrar cómo la creciente patologización y biomedicalización del malestar psíquico no se corresponde con una respuesta al aumento del sufrimiento individual en las sociedades contemporáneas, sino que constituye una manifestación privilegiada de cómo actúan y operan sobre los sujetos pues las formas de poder y de producción de la subjetividad propias de las sociedades de control. Entonces, aparte de esto, veremos cómo estos procesos no operan de forma homogénea sobre todos los sujetos, sino sobre los sujetos en abstracto, sino que se encuentran también atravesados por los condicionantes históricos y sociales entre los que se encuentran y entre los que yo voy a destacar uno, que es las relaciones de género. ¿Por qué voy a destacar este en concreto? Pues porque creo que en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología tiene mucha importancia, pero evidentemente podría destacar otros diferentes. Luego explicaré pues, en qué consiste esto. Entonces, a partir de ahí, pues veremos cómo la expansión de los marcos diagnósticos a la hora de hacer inteligible el malestar
pues contribuye a fijar y estabilizar determinadas formas de experiencia mediante procesos de territorialización de la subjetividad. Entonces, para esto, lo primero que voy a hacer va a ser caracterizar un poco lo que plantea Deleuze en su escrito sobre las sociedades de control en contraposición con las sociedades disciplinarias. A continuación analizaremos las transformaciones que se han dado en la psiquiatría contemporánea, los procesos de expansión diagnóstica y de biomedicalización del malestar, y luego posteriormente abordaré pues, la dimensión de género y la territorialización de la identidad a través del diagnóstico. Bueno, entonces, por hacer así una breve introducción a las sociedades de control y concretamente a los conceptos que más me van a interesar para esta ponencia, pues bueno, seguramente a todos os lo sabréis o os sonará. Foucault define las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX y estas alcanzan su máximo apogeo al principio del siglo XX. ¿En qué consisten, por resumir, las sociedades disciplinarias? Bueno, pues el sujeto va habitando diferentes secuencias de encierro. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica, la cárcel, y a través de la arquitectura del panóptico como ejemplo paradigmático, pues Foucault explica cómo se disciplina a los individuos mediante la vigilancia y mediante otras técnicas. Deleuze introduce el concepto de sociedades de control para explicar que estas sociedades disciplinarias, después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pues entraron en crisis. Ya no, estos centros de encierro ya no podían, ya no lograban imponer un orden absoluto como se pretendía, y se reformuló pues, toda la concepción sobre el control. Entonces, en su lugar emergen estas sociedades de control que Deleuze toma el término de Burroughs y señala que control es un nuevo monstruo social que sustituye las viejas disciplinas, impone un modelo de control, bueno, sí, de control que actúa pues, de modo abierto, continuo y fluctuante. Es decir, las disciplinas tienden a ser cerradas y definidas estancamente frente al control, que tiende a adaptarse a los sujetos, a las comunidades y, por tanto, pues ejerce también un disciplinamiento sobre los sujetos, pero de formas diferentes y de formas mucho más adaptativas. Igualmente, y aquí quiero hacer un paréntesis, no significa que el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, esto no, o sea, no quiere decir que en las sociedades de control no existan centros de encierro, porque evidentemente existen. Y se siguen utilizando técnicas propias de las sociedades disciplinarias. Es decir, pasar de una sociedad a otra o definir una nueva sociedad como sociedad de control no implica que se eliminen todas las características de las sociedades anteriores. De hecho, las sociedades de control beben también de la disciplinaria para desarrollar sus técnicas. Entonces, una de las características principales de las sociedades de control, y a la que voy a hacer referencia, sobre todo para hablar de la psiquiatría, es la modulación. ¿Puedes pasar? En esta cita, que es del postscriptum, Deleuze dice: los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación, como una suerte de molde autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto. En este molde autodeformante, en esa definición, se puede ver esa adaptatividad que tiene el control. Es decir, se ajusta totalmente a la situación de los sujetos para ver cómo controlarlo. Pasamos de un sistema rígido de instrucciones de cómo disciplinar a un individuo a un ajustamiento continuo a sus condiciones y contextos. El ejemplo que pone Deleuze para explicar esto en su escrito es el de las estructuras fabriles y cómo éstas quedan obsoletas y se sustituye por el modelo de empresa. En el modelo de empresa se fomenta una competencia interna y una división del sujeto constante que genera la práctica imposibilidad, o que intenta generar la imposibilidad de que se cree un sujeto masivo y de que se cree una unión entre, pues por ejemplo, podría ser entre el proletariado. Las personas entonces ya no se definen como individuos, sino que se definen como individuales. ¿Qué es un individual? Pues sería un ser fragmentado que puede ser analizado y controlado de manera distinta y desde distintos ejes, por así decirlo.
Esta mutación estructural está evidentemente ligada a las transformaciones del capitalismo. Deleuze dice que nos encontramos, cuando escribe el texto, en un capitalismo de sobreproducción dispersa, en el que ya no se enfoca tanto a la producción industrial, sino que las empresas también se enfocan en la venta de servicios, el mercado, y a su vez las empresas no son solo productoras, sino que son también consumidoras. Entonces, esta condición del capitalismo pues exige estos desequilibrios y estas crisis constantes que transforman a su vez la manera de normativizar a los individuos en cuestiones de flujo. En el contexto de la producción de la subjetividad también se realiza bajo lógicas de control y entre todas aquellas instituciones que afectan a nuestra subjetividad, como digo, yo voy a destacar la psicología y la psiquiatría porque ocupan un lugar fundamental tanto en ella como en la propia obra de Deleuze y de Guattari. Como todos sabemos, durante las últimas décadas pues hemos asistido a un crecimiento constante de los diagnósticos psiquiátricos y del consumo de psicofármacos. Experiencias que antes se consideraban parte de la vida ordinaria son reinterpretadas mediante categorías clínicas. Entonces, la cuestión aquí consistiría en preguntarse por las condiciones sociales y políticas que posibilitan y que hacen posible esta expansión de los discursos diagnósticos y qué consecuencias tienen para el individuo y para las comunidades. Es decir, en este sentido es posible explicar el desarrollo de la psiquiatría contemporánea a través de los rasgos de las sociedades de control, que es lo que vamos a hacer a continuación. Perdón. Bueno, en términos de Deleuze, la psiquiatría contemporánea se escribe en la lógica del control, ya que no se comprende como un régimen que simplemente trata de encerrar al individuo, sino que regula sus variaciones. Este desplazamiento se hace visible en la transición entre los modelos clínicos centrados en estructuras estables y cerradas, como por ejemplo el hospital psiquiátrico, y vuelvo a lo que dije anteriormente, no significa que no existan hospitales psiquiátricos, significa que ese ya no es el principal objetivo de esa empresa de producción de subjetividad. Pasamos de estructuras, como digo, relativamente estables hacia proliferación de espectros diagnósticos y criterios de umbral. Esto se puede ver muy bien con la proliferación de los trastornos de espectro, es decir, trastorno del espectro autista, trastorno del espectro depresivo. Con esto se reorganiza el campo de la psiquiatría bajo una lógica de gradación, lo que implica que el campo de actuación de la psiquiatría también es mucho mayor. Es decir, si antes los límites estaban definidos entre las personas sanas y enfermas, que evidentemente hay que problematizar esa cuestión, pero bueno, si se definían los límites entre personas sanas e enfermas, la psiquiatría actuaba sobre las personas enfermas. Sin embargo, si lo definimos como espectro, la psiquiatría puede entrar también a actuar entre todas las personas que habitan ese espectro. Ya no existen estas dicotomías. Por lo tanto, se difuminan los límites y se abarca, pues eso, más campo. Este desplazamiento introduce una forma de individualización, haciendo referencia al término de individual, en la que el sujeto aparece fragmentado en indicadores parciales que pueden ser aislados y medidos de manera modulable. El individuo deja de ser una unidad psicológica para convertirse en una configuración de variables recombinables, lo que implica la reconfiguración de la subjetividad bajo nuevas condiciones de inteligibilidad. En este contexto, la biomedicalización no es una simple reducción de lo psíquico a lo biológico, sino una reorganización total de los modos de acceso a la experiencia. De los modos de acceso a la experiencia y de la regulación de la identidad del individuo. La psicofarmacología no actúa sobre síntomas, sino que conforma regímenes de autopercepción, reconfigura la relación del sujeto consigo mismo y todo esto lo hace a través de narrativas clínicas, expectativas normativas de funcionamiento y uso de fármacos. Desde esta perspectiva, entonces, la cuestión sería preguntarnos qué tipo de ontología del sufrimiento hace posible un diagnóstico, es decir, qué explicación de la realidad hace posible un diagnóstico, qué puede ser dicho, cómo se puede sentir una determinada situación y qué formas de malestar se hacen inteligibles y cómo se hacen inteligibles, porque no todo vale, ya está definido por unos criterios previamente fijados. Desde esta perspectiva, la patologización
aunque no me voy a meter en este aspecto, pero sí que considero que es fundamental señalarlo, también puede funcionar como un mecanismo de despolitización. Si los malestares del sujeto se reformulan de manera individual, pues se puede olvidar la dimensión estructural del sufrimiento que puede estar padeciendo. Entonces, aquí entraría ya la cuestión de género. Si la psiquiatría disciplinaria tendía a operar mediante la fijación de relativamente estable de identidades, la psiquiatría contemporánea se articula pues, como un dispositivo que modula la experiencia y que a su vez se modula a sí mismo para adaptarse a nuevas experiencias de los sujetos. Sin embargo, esta modulación diagnóstica, como decía en la introducción, no opera sobre un sujeto abstracto, sino sobre cuerpos y trayectorias que están históricamente determinadas. En este contexto, el género aparece como una de las condiciones sociales fundamentales que reconfigura los vectores internos de la modulación. Determinadas formas de sufrimiento, por ejemplo, como pongo ahí la tristeza persistente, los nervios, el agotamiento, la emocionalidad, pues son fácilmente traducibles a un lenguaje psiquiátrico cuando se habla de cuerpos feminizados. Sin embargo, si hablamos de agresividad, impulsividad o externalización del conflicto, la codificación suele ser diferente. De esa manera, este principio de codificación organiza las condiciones de visibilidad y de reconocimiento de este sufrimiento y, por tanto, la forma de comprender las experiencias del individuo. La feminización de determinados diagnósticos no puede entenderse simplemente como un dato epidemiológico, sino como un efecto de esta modulación. Diversas formas de sufrimiento que son asociadas a una sobrecarga afectiva, a sobrecarga de trabajo de cuidados, violencia sistémica, son traducidas a un lenguaje de vulnerabilidad individual que olvidan la parte estructural del asunto. Entonces, la medicalización contemporánea puede interpretarse como una forma específica de individualización del malestar propia de las sociedades de control. Experiencias que se ligan a condiciones estructurales de existencia son reinterpretadas como problemas de regulación emocional. Por eso el género, lejos de ser un elemento más, participa de la propia modulación de estas trayectorias, definiendo pues, qué formas de sufrimiento son legibles y cómo deben ser legibles. Por aterrizar un poco esta cuestión a la realidad, me gustaría poner un ejemplo, sin extenderme mucho, que es el del trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno reconocido en los manuales psiquiátricos, donde en los mismos manuales se reconoce que alrededor del 75% de los pacientes que lo padecen son mujeres. Que lo padecen no, que tienen el diagnóstico, son mujeres. Aquí, pues, evidentemente, pues, diversas autoras como Barstow o Husserl han señalado que la marcada feminización pues, conduce a preguntarse acerca de esta relación entre el género, el sufrimiento y la inteligibilidad que parte de la clínica. Por tanto, aquello que en torno a nociones como la inestabilidad emocional, la impulsividad o las dificultades relacionales es desde donde se articula una experiencia sobre el diagnóstico, y aquello que se convierte en objeto de intervención son variaciones de intensidad y modulaciones que hacen que el individuo se tenga que autovigilar a sí mismo para no sobrepasar esa modulación. Olvidando también, pues eso, como decíamos anteriormente, el contexto que puede generar esos comportamientos. Vale. Con este análisis, entonces, podríamos decir que las categorías diagnósticas funcionan como procesos de territorialización, que es a donde quería llegar. Territorializar no significaría como simplemente imponer una identidad desde el exterior, sino producir una cierta estabilización de los flujos y variaciones que son intrínsecos al propio devenir de las experiencias de un sujeto. El territorio no tiene por qué ser un espacio físico, sino una forma de organización que permite dar consistencia a aquello que de otro modo pues, aparecería como disperso o indeterminado. Y que siguiendo esta perspectiva, esa indeterminación sería lo que generaría un malestar. El diagnóstico, entonces, no puede entenderse
puede entenderse como una operación que organiza el malestar dentro de un marco relativamente estable. No se limita a nombrar una experiencia ya constituida, sino que contribuye a configurarla. Ofrece, pues eso, un lenguaje, una narrativa concreta, incluso una comunidad a la que acercarte, desde el cual el sujeto puede interpretar lo que le ocurre. Ahora bien, precisamente porque produce inteligibilidad, también delimita el campo de actuación dentro de la comprensión de las experiencias. Al mismo tiempo que hace posible ciertas formas de comprensión del sufrimiento, tiende a dejar en segundo plano otras dimensiones. Puede ocultar la realidad social del malestar y reinscribir mediante una gramática específica centrada en el individuo y sus modos de funcionamiento. En este sentido, la territorialización diagnóstica consistiría en una distribución determinada de las causas y significados del sufrimiento. Y el problema viene cuando esto se da dentro de los marcos normativos y dominantes, que es lo que suele pasar. Volviendo a las sociedades de control, esto resulta muy pertinente, porque, como habíamos visto, el control ya no opera principalmente mediante la exclusión y el encierro, sino a través de mecanismos continuos de modulación. La expansión de los diagnósticos psiquiátricos participa de esta lógica en la medida en que convierte experiencias heterogéneas de sufrimiento en objetos susceptibles de evaluación continua y seguimiento permanente. El malestar aparece entonces como algo que debe ser identificado y monitorizado, mientras que el sujeto pues, desarrolla esa constante autovigilancia sobre sí mismo. ¿Qué implicaría entonces una desterritorialización? Pues implicaría reabrir este campo de conexiones que el diagnóstico tiende a estabilizar. Allí donde la territorialización organiza el malestar en torno a una identidad clínica relativamente estable, la desterritorialización conecta ese sufrimiento con las relaciones afectivas, económicas, laborales o de género que participan en su producción. Por eso desde aquí podríamos pensar pues, una nueva manera de comprender este sufrimiento. Entonces, bueno, ya para concluir, lo que he intentado mostrar básicamente es cómo la psiquiatría contemporánea puede analizarse como uno de los espacios paradigmáticos que despliegan las lógicas propias de las sociedades de control, la expansión de los diagnósticos, la medicalización de la vida cotidiana y la creciente individualización del malestar no son fenómenos aislados, sino que participan de formas amplias de producción y gestión de la subjetividad dentro del sistema capitalista. Al mismo tiempo, estos procesos, como dije, no operan sobre sujetos abstractos, sino que están atravesados por condicionantes concretos que hacen que una experiencia se vuelva inteligible desde un marco determinado. De esta manera, pues las categorías diagnósticas se podrían entender como procesos de territorialización que dan sentido a una experiencia, pero dentro de categorías normativas que encauzan al sujeto a habitar el marco dominante y nunca a cuestionarlo. Por ello, bueno, pues por eso puse aquí esta frase tan famosa de Deleuze, que justo es del Post-scriptum sobre las sociedades de control, que dice: no hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Bueno, pues con esto nos insta un poco a buscar esos nuevos puntos de fuga que posibiliten una emancipación real del individuo, pero fuera de este marco de sentido pues, condicionado por la visión dominante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu ponencia, súper interesante. Y ahora pasamos al próximo ponente, aquí Omar Santana Pérez, que bueno, va a impartir la ponencia intitulada Un caballo de Troya de la herida cabalgando sobre la plusvalía del deseo. Omar realizó el grado de Filosofía en la Universidad de La Laguna durante el periodo de 2020 hasta 2024. Luego hizo el máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la Universidad Complutense. Ahora está en su primer año doctoral realizando una tesis acerca de la transformación del duelo, el sujeto en falta, cuando la pérdida deja de tramitarse desde unos rituales y marcos simbólicos compartidos y pasa a organizarse bajo regímenes de temporalidad capitalista, normalización clínica y persistencia de la imagen. Ha participado en el primero seminario de Historia y Filosofía del Tiempo Presente, el Congreso Internacional sobre Psicoanálisis y Arte, al Encuentro de L'Oréal, en el seminario de doctorado Teorías de la Vida y Filosofía Social, además del segundo Congreso Humanizarte
de la CEGIC, del Instituto de Estudios Hispánicos. Y bueno, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización y a las organizadoras. He de decir, como ya se ha dicho un poco durante el resto de la mañana, y esto no es tampoco una excusa protocolaria, durante los últimos meses ha sido cuando he hecho mis primeros acercamientos a la obra del Antiedipo y Mil Mesetas, aunque es verdad que hace 2 años empecé a leer para el TFG a Deleuze, más concretamente sobre su acercamiento en Spinoza, concretamente en el medio de Spinoza. También es verdad que hay más de mis inquietudes que de Deleuze y Guattari quizás en esta ponencia, y no sé cuánto de esto son una proyección de mis inquietudes, pero bueno, como leer es arriesgar, tomar decisiones, en última instancia quizás también lo sea traicionar. Así que bueno, comienzo. El acercamiento a la cuestión del deseo ha sido abordado de forma variada a lo largo de la historia. Deseo como carencia, pulsión, falta constitutiva del sujeto, el deseo como producción. Pero ¿puede caducar este acercamiento? ¿Qué heredamos de los acercamientos ajenos? Lectura como acercamiento y acontecimiento. Un acercamiento al deseo no puede clausurarse porque el deseo es, él mismo, un acontecimiento en ese sentido. Va siempre en 2 direcciones. Y cualquier lectura que pretenda fijar su identidad ya ha traicionado su movimiento. Deleuze nos advierte en lógica del sentido que cuando los sustantivos y adjetivos comienzan a diluirse, arrastrados por los verbos del puro devenir, se pierde toda identidad del yo, el mundo y Dios. La incertidumbre que surge no es ya duda exterior a lo que ocurre, sino una estructura objetiva del acontecimiento mismo. El acontecimiento va siempre en 2 sentidos y descuartiza al sujeto según esa doble dirección. Destrucción del buen sentido como sentido único y luego el sentido común como asignación de identidades fijas. Esto no significa que estemos condenados al silencio ni a la repetición. Significa, como señala Miguel Morey en el prefacio que realiza al En medio de Spinoza de Deleuze, que los impensados de una obra no son los vacíos intelectuales que nadie supo resolver, sino las posibilidades que un pensamiento abre sin desarrollar explícitamente, donde solo nuevas vivencias permiten heredar. Que escribir también sea citar no equivale a reproducir, equivale a preguntarse, como dice Deleuze y Guattari, con qué funciona una obra, qué produce en contacto con experiencias que ella no conoció. Una herencia no se recibe, por tanto se activa. Estamos obligados, y aquí ya termino la introducción, pues, a poner lecturas acentuadas, diría Deleuze, en el medio de Spinoza. Situados en ese umbral, en el intervalo entre lo que los textos deleuzo-guattarianos pensaron y lo que el presente nos fuerza a pensar, esta ponencia se propone en cierto sentido una cartografía sintomática de la melancolía contemporánea. No como un afecto residual, no como efecto colateral de la precariedad, más bien como una operación, como condición de posibilidad de la reproducción de la axiomática capitalista, y como territorio en el que se consolida aquello que llamaremos el microfascismo de la herida. O mejor quizás desde el cuestionamiento, si pudiera entenderse como tal, de un deseo que ha sido capturado hasta el punto que reproduce, bueno, mejor dicho, produce identidad compulsivamente, y repito lo de compulsivamente, que ustedes me entienden. Cualquier flujo en formato estable de reconocimiento. Ahora bien, situar el microfascismo de la herida exige, en primer lugar, dar cuenta de cómo la melancolía merece ser pensada en términos del uso guattariano, desplazándola de una patología clínica a una operación dentro de una economía política del deseo. Es casi cualquier diagnóstico de la subjetividad contemporánea en donde aparece ya el afecto tanto de la melancolía como de la nostalgia, como una forma de estar atado a una pérdida que no se elabora, la que se convierte en la única certeza disponible cuando todas las demás se han disipado. Un poco melancolía como identidad, pero bueno. La pregunta no sería entonces replantearnos si es este un tiempo melancólico, Zizek también tiene un artículo sobre eso, si vimos el siglo de la melancolía, sino por qué este es el siglo de la melancolía y no otro. ¿Por qué no pensar también que la melancolía contemporánea no es ya patología de la pérdida, como así pudo pensarlo Freud en Duelo y Melancolía, sino una forma, más allá, y esto lo quiero recalcar, más allá de la violencia estructural del sistema, vinculada a la imposibilidad de elaborar el duelo en el capitalismo tardío, lo que conduce a una estetización de la pérdida. El luto como aquello que da cuenta que el mundo, como recipiente de historias, personajes y heroísmo, es, en realidad, un mundo desolado que necesita constantemente el volver a colocarse más máscaras que le dé una identidad. Quizás aquí me voy a desviar, y aquí quizás sea un capricho bibliográfico, un encuentro con este libro, de El duelo de los ángeles, locura sublime, tedio y melancolía, del sociólogo mexicano Roy Bartra, donde aborda a través de un estudio sobre la melancolía en Kant, Weber y Benjamin, la hipótesis de que, abro cita, el capitalismo moderno no funciona sin el obra melancólica. Alejándose Bartra entonces de una historia de la melancolía y renunciando a ponerla como un afecto universal, ni siquiera como patología clínica, haría entonces un llamamiento a pensarla como una función cultural en la modernidad capitalista.
No es el melancólico como esa figura psicológica del genio ensimismado de la melancolía 1 de Durero, ni tampoco la figura alada rodeada de instrumentos del saber que no sabía qué hacer con ellos. No es tampoco, como diría Aristóteles, el genio melancólico. Es una tonalidad difusa que el sistema produce y necesita para sostenerse. No se trata de pensarla como efecto secundario del capitalismo o un residuo que el sistema genera sin querer. Digo entonces que el capitalismo la necesita para funcionar. La hace circular bajo la promesa de nuevas formas de imaginar la pertenencia, la identidad, la comunidad. Capitalismo y reacción melancólica son, en este punto, dos caras de la misma moneda. Al final, ya digo entonces, no es verla como un simple accidente de ciclo económico o como la falta o la falla de resiliencia individual, sino como una condición de posibilidad de la propia reproducción, es decir, producción de deseo. Cuando Fischer aborda la cuestión esta de que, abro cita ya, aunque todos la conocerían, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, describiría un deseo que ha sido formateado hasta el punto de no reconocer ya su propia capacidad de fuga. Realismo capitalista describiría el agotamiento, abro cita, de la vieja lucha entre el deturmen y la recuperación, entre la subversión y la captura. Fischer, desde los impensados de los sobatarianos, entendería que esta posibilidad teórica fue convertida en estructura histórica. La máquina axiomática ya no reacciona a la fuga. El intervalo entre la línea de fuga y su captura se ha vuelto casi nulo. Lo que en el Antidipo era una tensión permanente se ha convertido en el movimiento único de una máquina que ya no necesita esperar para recapturar porque captura de antemano. Captura anticipatoria que no operaría como represión sería un formateo, el deseo no es negado, es preformateado, investido de antemano en formas que resultan funcionales para la reproducción axiomática. El realismo capitalista como condición libidinal. Esta transformación, sin embargo, no es solo de la máquina social, que no se entiende sin máquina deseante que la sostenga desde dentro. Si el intervalo entre fuga y captura se ha cerrado a nivel estructural es porque ha cambiado también a la inversión libidinal que sostiene esa estructura. La máquina social captura más rápido porque el deseo ha dejado de poner resistencia que antes se ponía. ¿Cómo es posible que el deseo coopere en esto? Es algo que se pregunta tanto Deleuze y Guattari a lo largo del Antidipo y Mil Mesetas. En una cita que a mí me llamó bastante la atención, que fue de las que más me llevó a meterme con el Antidipo, con Mil Mesetas, que es cuando dice que las organizaciones de izquierda no son las últimas en segregar su microfascismo. Es muy fácil ser antifascista a nivel molar sin ver el fascista que uno mismo es. Continúo. Y aquí. Vale. Entonces me pregunto, ¿qué hace que el sujeto no solo padezca la captura, sino que la quiera, que la busque, que encuentre en ella algo parecido a una identidad, un deseo que ha aprendido a gozar de cierta sintomatología que percibo y que estoy intentando un poco de mostrar a lo largo de la ponencia y que entiendo como microfascismo de la herida? Que el deseo puede invertir su propia represión y que no carece de nada, puede producir su propia sumisión con la misma intensidad con la que produce la liberación. No porque esté engañado, no porque le falte la conciencia de clase, sino porque la represión misma puede venir objeto de investidura libidinal. Pueden desearse las cadenas, condición de posibilidad de microfascismo entonces, como un deseo que produce su propia captura afectiva con la intensidad y la convicción con que antes producía su fuga. Deleuze y Guattari nos recuerdan al respecto que el fascismo de masa, es solidario del microfascismo de cada uno. No hay macrofascismo sin esa inversión molecular del deseo que lo sostiene desde abajo, desde la intimidad de cada identificación, desde el goce oscuro de cada pequeña sumisión cotidiana. Pero, ¿cómo opera esa captura en el plano concreto de la subjetividad contemporánea? En la meseta año cero rostridad, Deleuze y Guattari describirían la rostridad como una máquina abstracta de sobrecodificación. El rostro no es la cara del individuo, sino el dispositivo que fija la subjetividad en coordenadas legibles, clasificables y administrables. Abro cita. Los rostros no son en principio individuales, defienden zonas de frecuencia y de probabilidad. Delimitan un campo que neutraliza de antemano las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes. Lo que la rostridad hace es transformar la multiplicidad intensiva del deseo en una superficie de representación. Convierte el flujo en figura, el devenir en imagen, el acontecimiento en formato. La herida expuesta devendría un rostro, el rostro político. Superficie de descripción que el dispositivo puede reconocer, etiquetar, cuantificar y traducir en valor simbólico y económico. La visibilidad aquí no liberaría, sino que fijaría una forma de desear. El sujeto aprende a desearse como herida, a identificarse con su propia rostrificación, a encontrar en ese ser reconocido por el dispositivo algo que funciona como satisfacción. Ahora bien, si la rostrificación opera como sobrecodificación de la subjetividad, su eficacia en el capitalismo contemporáneo depende de que esa superficie sea también una superficie de producción de valor. Fija la identidad del sujeto herida y la convierte en fuerza de trabajo inmaterial dentro de la economía de la atención.
algo que también diría Lasardo, que ahora lo introduzco. El aparato de captura no opera por represión, sino por axiomatización de los flujos que captura. No prohíbe, recoge, regula. La apropiación que hago aquí del aparato de captura huye entonces de encasillarla un poco del estado despótico y a la sobrecodificación. Me interesaría entenderlo como una operación de extracción de plusvalía sobre un flujo descodificado. Es decir, ver si el afecto melancólico, herida como identidad, no ha devenido precisamente en eso, un flujo capturado por axiomática capitalista que extrae de él una forma específica de plusvalía del deseo como capital afectivo y se valoriza en la economía de la atención. Lasarato, en Políticas del Acontecimiento, piensa dicho acontecimiento afectivo como su condición de posibilidad en el capitalismo contemporáneo. Lo que se produce antes que mercancías son mundos posibles, formas de percibir, marcos de sensibilidad. Lejos de ser esta producción inmaterial exterior al capital, es la superficie donde se acomoda más íntimamente. Cuando narramos nuestra herida en redes, la estetizaríamos. La herida narrada, entonces, no es solo la expresión espontánea de un interior, también sería una forma de producción, sujeta a los mismos mecanismos de captura, modulación y extracción de cualquier otra fuerza de trabajo. Una máquina que no necesita violencia porque opera desde el deseo mismo, desde la intimidad de la identificación, desde el goce de reconocerse en la propia captura. El sujeto contemporáneo no de retroalimentación. Y aquí la verdad es que esta ponencia no es un poco de un trabajo que tuve para el máster y la verdad es que hay una cosa que sé que no tiene muchísimo que ver, pero a mí hay una frase de Benjamin que me llama mucho la atención y que se me viene muchísimo a la cabeza cuando pienso en este tema, que es cuando en la obra de arte, en su época de reproductibilidad técnica, describe, y dice así, abro cita, la humanidad que antaño, con Homero, fue objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, ahora ya lo es para sí misma. Su alienación autoinducida alcanza así aquel grado en que vive su propia destrucción cual goce estético de primer orden. Para este mecanismo, entonces me pregunto, ¿qué fue entonces sino el tren de la civilización el año pasado? Donde personas, parejas, cuentas institucionales, y no quiero olvidar, incluyendo también el Ministerio de Defensa israelí, recurrían al filtro de inteligencia artificial para recrear una imagen configurada según los rasgos estilísticos del estudio Ghibli. Una búsqueda incesante para volver objetiva nuestra imagen y hacerla accesible para el mundo. Imposición desde la designificancia y la subjetivación como formas de expresión determinada. Una presuposición recíproca con nuevos contenidos. Así, no solo mi identidad está mediada por la imagen que otro construye de mí, sino que tenemos la salvaguarda de que si yo no sé quién soy, que al menos lo sepa el dispositivo o el otro de mí. Bajo esta dinámica se dejaría ver también lo que otros análisis han definido como el soy-yo literal, donde la apropiación de imágenes da pie a un escaparate de nuestra identidad y donde la autorreferencia, y aquí implicaría para mí a la melancolía, moldea la identidad del sujeto no como una posición, más bien como un objeto que se va cambiando conforme va desplazando su atención a otros elementos culturales. Y cuando digo la melancolía como identidad, no me refiero a una identidad fija, sino como una identidad que se va formando. La habilización nos mostraría que el dispositivo de rastrificación no necesita partir del sufrimiento para operar, aunque bien sea el sufrimiento su forma más intensa y rentable, ambos comparten la búsqueda de volvernos objetivos para el mundo, construir nuestra imagen. El empaque identitario se posicionaría superior a los gustos, no nos gustan las cosas por cómo son, sino porque reflejan nuestra identidad. Lo que nos gusta de nuestra identidad, nos gusta ser nosotros. La melancolía contemporánea sería entonces una forma privilegiada de esta autoespectacularización. Uno no solo sufre, sino que también se puede contemplar sufriendo. Es estructural, es la forma que toma la melancolía cuando ha sido completamente capturada por la axiomática capitalista. Entonces, y aquí ya me voy a meter un poco en problemas, pero bueno, como si no me los hubiera metido. Cuando digo que me ha acercado un poco tanto al antidipo como a 1000 mesetas en estos últimos meses, no me puedo meter sin cierto deje lacaniano, sin cierta interpretación del mundo un poco lacaniana, dar cuenta de ciertas cosas. Entonces es verdad que juego aquí un poco con la categoría de goce ciertamente bastante difusa. Entiendo que Deleuze y Guattari no entiendo el jouissance lacaniano de la misma forma, que su crítica ya es conocida, que es hacia la constitución del sujeto en falta, eso no puede olvidarse aquí, pero también entendería un poco, habría quizás, creo que sería enriquecedor el debate, entender que el deseo no parte de ninguna carencia originaria, que es producción positiva, pero que también creo que hay una tensión fecunda que se puede tratar. Ver el jouissance lacaniano, donde un goce que supone que hay dolor que resiste a la simbolización y que regresa, no es igual entonces que la investidura libidinal de la represión. Pero si viéramos la falta no como punto originario que otorga sentido del pasado, sino como un efecto retroactivamente proyectado y que además la axiomática capitalista produce la herida como formato estable de identidad.
Entonces, lo que el sujeto encuentra en esa herida tiene la estructura de satisfacción paradójica, positiva en su intensidad, deseante en su inversión, pero anclada en un punto que sustrae la elaboración simbólica de eso. La pluralidad del deseo como el nombre de ese punto de indiscernibilidad, el momento en que la intensidad deseante es reterritorializada en la forma del sujeto herida y que se vuelve a coser en un circuito de extracción del valor que se necesita para funcionar, que el sujeto goce de su propia captura. Esto ya nada. Entonces, ya para ir finalizando un poco, la reiteración, la axiomatización de la herida convertida en capital afectivo. Bueno, hablo muy rápido, lo siento. En moneda de reconocimiento sería un formato de identidad que circula y se valoriza. La identidad de herida es siempre ya un producto y el producto es siempre ya un aparato de captura. Se convierte, como decía Lazarato, el acontecimiento, el acontecimiento afectivo en fuerza de trabajo inmaterial. Creo que sería necesario decir, me gustaría dejar esto bastante claro, que cuando hablo de microfascismo de la herida no se pone en cuestión la legitimidad de ningún dolor concreto, real y producido por violencias estructurales. No quiero deslegitimar el dolor de nadie. Podemos pensar quizás si ese sufrimiento convertido en el único formato de identidad posible, rentabilizable y reproductible, pertenece a los estragos del sistema o de aquel que ve una foto de Camus o Kafka y dice «soy yo, me identifico con la cucaracha», o con el de Noche Blanca de Dostoyevsky. Para ir finalizando, y no traigo muchas conclusiones, también un poco no quiero autoflagelarme ni autocastigarme, pero sí que he sentido estos últimos meses, quizás también un poco tónica habitual en mí, que no hay muchísimas soluciones o a qué tipo de sujeto remita esas soluciones. Entonces, líneas alternativas más allá de la posición individual de cada uno, de la responsabilidad de cada uno. ¿A qué praxis remite aquí mi teoría? Describir una noche preñada de nubarrones que nos cubre y en lugar de estrellas que guíen el camino solo podemos ofrecer relámpagos ensordecedores, desconcertantes, tras los cuales la noche se vuelve aún más oscura. El problema creo también que comienza después del diagnóstico, si hay algo que se pudiera hacer con el diagnóstico, si hay algo que desear que no sea ya su propia reproducción. Y esto, ya digo que todo esto pasa un poco también por, más que críticas, sobre todo autocrítica. Es un poco de desafección con el doctorado, pero bueno. Abro cita de Deleuze y Guattari en el Antiedipo. ¿Por qué muchos de los que tienen o deberían tener interés objetivo revolucionario mantienen una catexis preconsciente de tipo reaccionario? Los revolucionarios a menudo olvidan o no les gusta reconocer que se quiere y se hace la revolución por deseo, no por deber, cierro cita. Si el deseo puede invertir su propia represión, entonces no basta con tener razón ni con acumular capas de teoría sobre el diagnóstico correcto, sobre la pureza del diagnóstico, porque si el deseo está capturado, si ha aprendido a gozar de su entierro, la pregunta por la línea de fuga no puede responderse desde la teoría sola, la posición ideológica. La acumulación de diagnósticos a veces se confunde con la producción de fuga. Ya digo que esto es sobre todo crítica mía porque no sé dónde va mi tesis doctoral. No digo que esté mal, que no haya que pensar líneas de fuga, pero a quienes están dirigidas las salidas. Y si en ocasiones afirmamos que no hay salidas, al menos no deberíamos hablar como si hubiese un eco que radicalizara nuestras palabras. ¿A dónde va dirigido el discurso? ¿A las masas o al testigo imaginario para que no se hunda con nosotros? Entonces, ¿es la línea de fuga no una solución al problema, sino la práctica de no quedarse quieto en él? No hay manera de instrucciones para dejar de desear el propio encierro. Supongo que, por otro lado, tampoco podemos renunciar y reducir la solución, como ya digo, a mera práctica individual, a una introspección ascética. A saber, como definía Fischer, privatizar la responsabilidad, despolitizándola, convirtiendo la transformación en trabajo de sí, al margen de toda condición estructural, es hacer ver que el sufrimiento estructural parezca un problema de gestión personal. Una cosa es que con el optimismo nos dirijamos a la capacidad de acción y otra muy distinta que vaya a las condiciones en las que opera. ¿Qué implicaría una micropolítica que no opere desde la culpa ni desde las líneas de fuga como programa? Y ya para finalizar, como de costumbre últimamente, me acompaña el siguiente epígrafe de Lacan que dice, abro cita, «Mejor pues que renuncie que no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues, ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de aquello que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico?» Termina. Pues muchas gracias, Guiomar, un gusto escucharte. Y ahora vamos a escuchar la ponencia titulada El precursor sombrío y su deseo, la máquina ontológica política en Gilles Deleuze y Félix Guattari, de Jesús Pérez Herú. Sí. Ahora sí, que es doctorando y graduado por la Universidad de Sevilla, ha realizado el máster de estudios avanzados
en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y el comienzo de sus investigaciones estuvo centrado en la alteridad fenomenológica. Más tarde se dirigió al pensamiento de la diferencia dentro de la filosofía de Jacques Derrida. Todavía en esta línea teórica investigó una posible comunidad en Derrida y en esos momentos realizó una investigación doctoral centrada en la génesis y estructura del concepto de diferencia, repetición y acontecimiento en Derrida y Deleuze. Bueno, pues muchas gracias. ¿Así mejor? Sí, perfecto. Primero pedí perdón porque yo no soy muy buen orador, entonces traigo escritas las cosas y voy a leer un poco. Comienzo. Me gustaría dar las gracias antes de comenzar a la organización del Congreso, a Luis, a Ana y a Miriam, por permitir exponer uno de los aspectos de la investigación en curso que estoy realizando en estos momentos. También agradecer a Bianca por la moderación de la mesa, como a los amigos y amigas que están tanto presencialmente como online. Hoy voy a intentar plantear la siguiente hipótesis de lectura alrededor de diferencia y repetición y el antedipo. Hay algo que funciona, puede ser una conexión sintética, por medio de la concepción de Deleuze en diferencia y repetición de Nietzsche, que se prolonga hasta el antedipo, que podríamos pensar como el precursor sombrío del propio Deleuze y Félix Guattari, esto es, el movimiento diferencial de fondo, conector de series heterogéneas, que instituye la máquina ontológico-política. Ello, como digo, debería pasar por la concepción del eterno retorno de lo diferente y la anarquía coronada desplegada ya por Deleuze en su tesis doctoral. Con lo cual, defendiendo esto, se realza la necesidad de cuestionar y problematizar en síntesis los planteamientos metafísicos y políticos, es decir, ver en qué medida los textos de Deleuze y Guattari conforman ya en sí mismos una máquina deseante que realiza cortes y conectividades para configurar una política menor y una comunidad diferencial. La presentación se dividirá en 3 puntos. La primera, la cuestión de la síntesis heterogénea, el precursor sombrío, el eterno retorno y la anarquía coronada en diferencia y repetición. Segunda, la memoria cósmica en la máquina territorial primitiva, filiación y alianza respecto al campo inmanente del deseo incodificable en el antiedipo y su conexión con los planteamientos ontológicos de diferencia y repetición. Y tercero, el golpe de gracia del precursor sombrío en la síntesis heterogénea o la máquina ontológico-política del texto de Deleuze y Guattari. ¿En qué medida plantear esto de esta forma es una traición? Es decir, interpretar el texto de Deleuze y Guattari respecto a su efecto textual. Hay que preguntárselo insistentemente. Al menos, por ahí creo yo, pasa también la investigación que estoy realizando respecto a Deleuze y Derrida. Para ser críticos con el problema y el concepto de diferencia en su génesis y su estructura, con sus consecuencias y posibles construcciones, sean maquínicas o no, sean del tipo que sean, al conseguir profundizar aún más en tal concepto. Plantear, por tanto, y comienzo la primera parte que nos incumbe, el entrelazamiento como ese movimiento diferencial entre efecto textual y juegos de fuerza. O dicho de otro modo, entre el campo significante y el campo funcional. Por eso mismo hablo de traición o puñalada trapera, y a lo mejor es posible que estéis de acuerdo y me veáis como un traidor. En fin, es cierto que hay algo que funciona o no funciona, pero al mismo tiempo eso instituye escrituras o contraescrituras en general. O, como he dicho y espero demostrar, el texto de Deleuze y Guattari es una máquina ontológica política ya en sí misma, con sus efectos, conectividad y escritura. Paso al primer punto, que se titula Gancho electivo, anarquía coronada y eterno retorno de lo diferente. Como sabéis, el punto fundamental de la lectura de la diferencia como eterno retorno de lo diferente, las series consistentes, la anarquía coronada y el precursor sombrío tienen lugar en el segundo capítulo de diferencia y repetición, la repetición en sí misma, en el cual Deleuze expone las 3 síntesis del tiempo, la del hábito, presente vivo, la de la memoria, pasado puro, y la tercera síntesis, golpe maestro, como rechazo del hábitus y de Nemosine y Eros, para que la repetición por sí misma sea la diferencia. Y Deleuze, en este punto, opone la repetición nietzscheana frente a la de Kierkegaard y Pegui, diciendo que lo que se juega en la repetición nietzscheana es uno, que Dios ha muerto, el Dios ha muerto se torna irónico y cae por los simulacros, y 2, el yo común se disuelve en un porvenir constante convertido como algo positivo. Vamos a ver qué es esto. Entonces, para ver cómo se constituye la repetición en sus 3 síntesis, hasta llegar a Nietzsche, Deleuze
hace un recorrido por el psicoanálisis, sobre todo por Freud, en diferencia y repetición, que por cuestión de economización paso a remarcar lo que nos interesa para llegar a la repetición nietzscheana del eterno retorno de lo diferente. Aquello que detecta en el psicoanálisis de Deleuze es una repetición fundamentada en dos focos, uno real y otro virtual, o dos series llamadas imágenes-percepciones, la de lo real, e imágenes-recuerdo, la de lo virtual. Ahora bien, el objeto virtual es el fragmento que siempre está desplazado, y aquí Deleuze remite a Lacan, al pequeño objeto A y al seminario también de la carta robada de Edgar Allan Poe. Bien, este objeto virtual reside entre dos series reales, entre dos presentes, es decir, la repetición se formaría por medio de dos series coexistentes de ambos presentes que se fundamentan en función del objeto virtual. Dicho de otro modo, la relación entre el presente y el presente se da por medio de un objeto desplazado, siempre en movimiento, que está precisamente ahí relacionando porque no se le encuentra. Esto es la primera síntesis. Cito a Deleuze. La primera síntesis expresa la fundación del tiempo sobre un presente viviente, fundación que confiere al placer su valor de principio empírico en general, al cual se ha sometido el contenido de la vida psíquica en el ello. La segunda síntesis, la de Eros Mnemosine, formula la repetición como desplazamiento y disfraz. Antes la primera síntesis sonsacaba la diferencia de la repetición, ahora la repetición es comprendida en sí misma al darse en su propio seno. El recuerdo mezclado con una hiperamnesia, dice Deleuze, y esto lo podemos pensar con los ecos del necesario olvido nietzscheano, para la vida, permite que surja la repetición diferente. El problema detectado por Deleuze es que la serie, sucesión de presente, puede pensarse como un pasado puro originario y caer en la organización jerárquica de los pasados. Mientras que antes se fundaba un yo pasivo en la primera síntesis, ahora se levanta un yo activo fisurado. Y aquí Deleuze hace una distinción entre una estética y una analítica. También hay un campo que pensar con Kant y cómo transforma Deleuze en este punto, ¿no? La fisura de este yo activo es el tiempo vacío de contenido, formalidad estructural que divide el antes, ahora y después organizado de la contemplación del yo pasivo. Cito a Deleuze. La segunda síntesis expresa el fundamento del tiempo por un pasado puro, fundamento que condiciona la aplicación del principio de placer al contenido del yo. La tercera síntesis emerge por medio del superyo. El tiempo abandona todo contenido de la memoria y con ello se constituye en el orden formal y estático. Esto es, por tanto, el principio de muerte. Pero la muerte, que da muestra de una síntesis diferente, dice Deleuze, correlacionando a Eros y a Mnemosine, y que, frente a Freud, no será una determinación objetiva que instituye una repetición bruta y desnuda, sino que es o ferozmente materialista, sino que más bien, frente a este inconsciente oposicional bruto y desnudo, la repetición sale a relucir en un inconsciente problematizador y cuestionador, y por tanto, la muerte ya no es considerada como el principio materialista a lo que todo viviente retorna, sino una experiencia del viviente. Esto es pura forma de lo problemático y, dice Deleuze, habría una forma más profunda e impersonal que en yo muero. Más bien se muere. Un mundo de diferencias libre que no se atiene a la coherencia reorganizativa del yo. Con ello, el tiempo se vuelve una línea recta de instinto de muerte, en la muerte pensada por Freud. Pero ahora llega a decir Deleuze que en la tercera síntesis se reúne todas las dimensiones del tiempo, pasado, presente y porvenir, y las hace jugar en pura forma. De otra manera, la última síntesis no atañe más que al porvenir, puesto que anuncia en el superyo la destrucción del ello y del yo, del pasado y del presente, de la condición y de la gente. Y el giro de tuerca sorpresa que revela la muerte aquí es una verdad incondicionada. El círculo tortuoso se vuelve sobre sí mismo y es precisamente que surge el eterno retorno. Dice así Deleuze. Precisamente el eterno retorno, en tanto que éste no hace volver todo, sino que, por el contrario, afecta a un mundo que se ha desembarazado del defecto de la condición y de la igualdad de la gente, para afirmar solamente lo excesivo, lo desigual, lo interminable y lo incesante, lo informal como producto de la formalidad más extrema. Al desembarazarse de la condición y de la igualdad de la gente, el eterno retorno afirma lo múltiple, lo diferente y el azar.
Mientras excluye lo mismo, esto es identidad subordinante, y lo negativo. Esto es referencia de la repetición de lo mismo. El ejemplo está en el niño Dios que realiza la tirada de dados, afirmando de una vez y por todas el azar y el porvenir. En Nietzsche de la filosofía, en Nietzsche y la filosofía dice Deleuze, basta afirmar el caos, azar y no causalidad, para afirmar al mismo tiempo el número o la necesidad que lo proporciona, necesidad irracional y no finalidad. Ahora bien, el eterno retorno afecta de una manera determinada a los sistemas, que deben constituirse por medio de dos o más series heterogéneas y coexistentes. Y es justamente entre los bordes de esas dos series coexistentes donde, dice Deleuze, fulguran fenómenos del tipo relámpago o rayo. Y no olvidemos esto, sobre todo por la comunicabilidad. Entre estas dos series se instala el objeto virtual, del que hablábamos antes, que hace resonar las relaciones diferenciales. Con ello emerge el abismo de las profundidades y de las grutas oscuras hasta la más abierta superficie, el precursor oscuro. Tras todo este rodeo, que lo veía necesario para llegar al eterno retorno, entramos en el primer atolladero de mi hipótesis de lectura. El precursor sombrío es el diferenciante de la diferencia, es decir, el en sí de la diferencia. Comunica con inmediatez la serie heterogénea consistente en su propio desplazamiento, pues se disfraza de una y la otra, la simula, relacionándola, es el objeto igual a X que está ahí porque no está. Más aún, si el sistema por medio de conceptos de la reflexión ve identidad y mismidad, es debido a los efectos del propio precursor sombrío. No son más que meras representaciones del entendimiento que intenta purgar la diferencia para someterla a la semejanza. El precursor sombrío, entonces, es el núcleo del sistema. Las series tienen su horizonte desplazado en el caos, y este sistema que hace emerger, extraer, diferenciar, corresponder a la objetividad de un problema que tiene inmanentemente toda la serie en simultaneidad y coexistencia. Esto es sumamente importante. Con ello, como sabéis, se rompe el orden de la jerarquía de la representación y la semejanza al descolocar el orden sucesivo. Dicho de otro modo, las series son aprehendidas fuera de la condición sucesiva del tiempo y del modelo de la identidad-semejanza. El punto clave de este descalabre es que la diferencia es la única original, bajo la constitución de una anarquía coronada, pues las series, al ser simulacros, no tienen prevalencia unas sobre otras. Y el último movimiento sublime de todo esto es el siguiente. El eterno retorno es el sistema de un simulacro que se externaliza como identidad, pero que interiormente, en sí y para sí como repetición, es pura diferencia. Todo esto nos lleva al primer punto de la hipótesis de lectura. 1. Si queremos saber el precursor sombrío en la máquina ontológico-social en Deleuze y Guattari, hay que ver cuál es el problema en el que se instalan. 2. Este problema tiene que ver, por un lado, con el concepto de diferencia y repetición, y por otro, con su funcionamiento de un socio o deseo, el antidipo. 3. El problema, entonces, en el que planteamos nuestra hipótesis debe tener dos o más series consistentes que se relacionen más allá de la sucesión temporal. Es decir, diferencia y repetición y el antidipo son consistentes y se entrelazan. 2. Segundo punto, quiero decir, la memoria cósmica y las inscripciones políticas sociales. Nos instalamos directamente en medio del antidipo, en el capítulo titulado Salvaje, bárbaro y civilizado, para ver el funcionamiento de la máquina social en su primera forma, la máquina territorial primitiva, pues ahí es donde surge el deseo alrededor de la memoria cósmica, para hacer resonar comunicabilidades instantáneas, rayos fulgurantes con diferencia y repetición. Deleuze y Guattari, al inicio del capítulo, dejan claro lo que es una máquina social, una entidad colectiva, suma de los hombres, con una misma motricidad, acción y transmisión, y le otorga tres funciones, como ya sabéis. 1, la abstracción de flujo, 2, la separación de cadena y 3, repartición de partes. Así, la máquina territorial primitiva es ya una máquina social codificadora de flujo, de medios, de productores y de consumidores. Pero ¿cómo funciona esta máquina que se diferencia de la moderna al no cargar en individuos particulares una codificación concreta del deseo? Este socio inscriptor atribuye y distribuye las fuerzas y agentes de producción. Esto es, la persona tiene inscrito en su cuerpo, tiene inscrito su cuerpo en un régimen que pone en relación sus órganos con los ejercicios de una colectividad. Es el paso del cuerpo biológico al cuerpo lleno social. He aquí el segundo atolladero de nuestra hipótesis de lectura.
Justo en este momento, Deleuze y Guattari, siguiendo a Nietzsche, remarcan que de lo que se trata en esta operación es de dar una memoria al hombre, que activamente trató de olvidar la memoria biológica. Es decir, el punto problemático de la aparición de la historia y la necesidad de la organización de los signos como labrado de la producción del deseo junto a la producción y reproducción social. Dicho de otro modo, la instauración del modelo representacional por la necesidad organizativa de la inscripción como una gran máquina de la memoria, o también podríamos llamarlo la violencia de la letra o la escritura como organización social política. En este momento preciso es donde se inscribe la máquina territorial primitiva, pues se define según el principio geográfico de una tierra indivisible, la unidad inmanente, en el que se inscriben las relaciones al declinar alianza y filiación. La primera, la alianza, en la política y economía; la segunda, la filiación, en la administración y la jerarquía. La primera, el capital fijo; la segunda, el circulante, con dos memorias: la de las palabras, la política; la de la escritura, la burocracia; y la segunda, la de la filiación, la biofiliativa. Lo interesante de ello es que, siguiendo a Lich, Deleuze y Guattari afirman que la alianza decide sobre la producción y la filiación son los que producen para el socius, los que tienen el stock fijo, la fuerza de trabajo. Esta distinción se trenza en el ejemplo del cazador nómada que tiene su tierra fijada del socius, pero que se descodifica cuando va a cazar. Tercer atolladero de nuestra hipótesis de lectura. Como vemos entonces, la máquina territorial primitiva efectúa operaciones por medio de las relaciones de alianza, generación de plusvalía, al dejar pasar y no dejar pasar ciertos flujos, por diferencias filativas que proveen stock. Esto es, la operación aterrorizada de mantener los flujos codificados para que no se descodifiquen y se concentren los poderes. Ahora bien, por aquí pasa el problema central de la inscripción y de la represión, esto es de Edipo. Lo que nos interesa es cómo se conjuga una represión de la memoria cósmica para escribir una memoria limitativa de filiaciones extensivas, es decir, la línea generacional. Deleuze y Guattari citan en extenso a Griaud para analizar el ejemplo del tío hermano uterino, dicho con brevedad. De ese ejemplo en el que el hijo es al mismo tiempo el hermano de la madre y el esposo de la hermana y el propio padre, pues todo reposa en la placenta que se ha vuelto tierra. Y de ahí surgen dos líneas memoriales, ¿no? Como hemos dicho, la cósmica, que es continua y germinal; inmanencia, cuerpo llenado de tierra; series coexistentes del deseo en el que se mueve libremente el precursor sombrío; y dos, esa línea somática y discontinua como memoria filiativa. Esto es, el paso de un sistema intensivo cósmico a la escala extensiva de filiaciones a través de las alianzas. Claro, esta inscripción, como sabéis, permite un principio de discernibilidad de personas por medio del grabado de unos signos ya delimitados. Esto es importante para ellos, para Deleuze y Guattari, pues permite ver que el incesto es un límite en la medida en que se está más acá o más allá de él. Más acá de lo germinal intensivo o más acá de la prohibición extensiva. Es decir, último atolladero, conectándolo con diferencia y repetición, el incesto es el precursor sombrío que conecta inmediatamente y hace fulgurar acontecimientos a nivel práctico alrededor de una memoria inmanente diferencial y una memoria extensiva representacional. Paso al tercer punto. Encabestramientos. La máquina ontológica social de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Cuando leo esta frase al principio del Antiedipo, cito, algo se produce, efectos de máquinas, pero no metáforas, me pregunto si habrá entendido algo del texto de Deleuze y Guattari. O si soy un traidor empedernido, si no estoy deformando a Deleuze, a Guattari, a Deleuze seguido de Guattari o a Guattari seguido de Deleuze. Cuando leo de nuevo que solo hay máquinas y proceso, me pregunto sobre el encabestramiento entre las metáforas y los efectos funcionales. ¿No es algo así posible? Y me encuentro entre el primer atolladero, el precursor sombrío como en sí de la diferencia que se disfraza y desplaza el objeto igual a X, el origen que no tiene un origen, y sigue a esta senda rocosa el segundo atolladero, la inscripción del socius que asigna en el hombre una memoria organizadora política gracias a la escritura por encima de la memoria biológica, pasando por el tercer atolladero, exhausto ya, con falta de oxígeno, la máquina territorial primitiva como declinación de la filiación biológica filiativa
y la alianza político-escritural, hasta llegar finalmente a la cúspide de un abismo, una gruta profunda en la que vive algún tipo de criatura. El insecto como límite es el precursor sombrío que afirma la diferencia de la memoria inmanente, anárquica y diferencial, y por otro lado la externaliza como diferencia que simula la identidad por medio de la escritura política. He aquí que en estos 4 atolladeros, montaña fulgurante o volcán a punto de estallar, puede pensarse el problema de la máquina ontológica social en Gilles Deleuze y Félix Guattari. El problema no es otro sino un encabestramiento feroz, como dije al principio de la ponencia, entre el juego de fuerzas y los efectos textuales, o dicho de otro modo, entre el campo funcional, efectos materiales, y el campo escritural, efectos significantes. Creo que la propia concepción de máquina en Deleuze y Guattari inscribe en esta oposición entre metáforas y efectos productivos. Es decir, hay una máquina en el propio texto de Deleuze y Guattari, termino ya, perdón, que como matriz diferencial, o dicho con conceptos de diferencia y repetición, como precursor sombrío, realiza la conectividad entre 2 dimensiones concretas. Una, a nivel teórico-textual, hay resonancias diferenciales entre la anarquía coronada frente a la jerarquía instituida con la memoria cósmica y la memoria política socio-escritural, entre el eterno retorno y la repetición disyuntiva del deseo sin identidad en el ejemplo del tío hermano uterino, entre el precursor sombrío y el insecto, pero estas resonancias no pueden darse sino por medio de la inscripción en el propio texto de Deleuze y Guattari y en sus propias figuras metafóricas que adquieren un lado funcional, en el entrelazamiento ahora de la segunda dimensión a nivel del propio deseo de Deleuze y Guattari, que tiene la necesidad de pasar por la inscripción de la ontología en lo político, algo fatídico en la medida en que necesita de la escritura, y al revés, en la medida en que necesita del campo inmanente de fuerzas ontológicas. Dicho de otro modo, la cuestión del poder ser pasa por la escritura y contraescritura y, por tanto, por el lugar significante de la metáfora. Es lo que pasa cuando la diferencia en sí, el precursor sombrío, se externaliza en la diferencia para sí, el eterno retorno como sistema diferencial, al ser simulacros que generan efectos de semejanza e identidad. Y lo mismo cuando la máquina social inscribe para ganar poder y volverse un socio organizado y político. Aquella frase entonces hace resonar, la del principio del antidipo, hace resonar una y otra vez el problema de la máquina y de lo maquínico. Tenga una forma social o una forma literaria o filosófica, en fin, tenga la forma que tenga. Y por tanto hace emerger la cuestión y problema que puede movilizar la máquina deleuze-guattariana en el proceso como encabestramiento de lo inmanente, efectos productivos, y lo trascendente, efectos metafóricos, no siendo ni uno ni otro, sino la matriz profunda, núcleo de todo sistema que tenga en cuenta las profundidades del concepto de diferencia, tanto a nivel ontológico como político. Muchas gracias. Pues gracias, muy interesante. Y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios, cumplidos, protestas, lo que queráis. Yo tengo unos comentarios que me gustaría hacer, pero antes me gustaría que la palabra pudiera pasear por el salón, así que adelante. Bueno, empiezo yo entonces. Pues, Elsa, súper interesante escucharte. Yo soy psicóloga clínica, entonces me ha resonado mucho y tal, y me parece que es una cuestión urgente todo lo que hablas, porque, claro, el campo de la salud siempre es un campo en disputa, y lo de la salud mental creo que evidencia esto de manera muy clara. Y creo que es muy importante tener en cuenta que todo sufrimiento es político, todo síntoma es una protesta, un mensaje que clama por ser escuchado, y toda clínica también es política. Entonces, como que hay que preguntarse mucho, ¿cuál es el objetivo de una clínica? ¿Qué pretende hacer? ¿Para qué y para quién? Y como que hoy en día la cuestión de los diagnósticos es muy complicada, porque para muchas personas sirve de identidad, pero de identidad cerrada y absoluta. Yo, por ejemplo, en mi experiencia clínica es muy común que llegue alguien y diga tipo, por ejemplo, soy TAC, soy TDAH, tipo, como si esto ya todo dicho. Y es tan, una cosa así tan, como si fuera, ¿sabes? Absoluta, que a veces al preguntar a la persona, tipo, pero cuéntame más, porque hay que hacer muchas otras cosas también, ¿no? Y
y la persona tipo no era psicóloga, tipo ya no hay que saber todo. Y como que me parece que agujerear esto es muy importante y a veces difícil, porque sirve un poco de, ¿sabes? Sí, De cerradura y tal. Y también con relación al DSM, como que este instrumento, como que hay que tener una atención con él porque, en primer lugar, está financiado por la industria farmacéutica. Como que, y ojo, en plan, en el primer DSM teníamos como que 102 categorías diagnósticas. Hoy, tipo, tras poco más de una década, más de 300. ¿Cómo puede ser? Sospechoso me parece. Y como que, además que para cada categoría diagnóstica hay la propuesta de una solución que es siempre una solución así, medicamentosa. Y es la industria farmacéutica quien está poniendo dinero en esto, en plan, ahí hay un trabajo de crear problemas y vender soluciones que, claro, se junta con un montón de otras cosas, pero es un problema muy urgente y creo que toda práctica clínica que no considere esto está como que a eso de reproducir un montón de violencias. Entonces, muy bien, en plan, qué bien que ha traído este tema aquí hoy y nada, como que era un cumplido. Y, y el otro, en plan, ¿están autorizados comentarios lacanianos aquí? Como que, vale. Bien, pues, ¿qué Omar? Muy interesante tu ponencia. Y no sé, me ha hecho pensar muchísimo en los discursos lacanianos, porque creo que, claro, si pensamos las nociones de duelo y melancolía en Freud, como has traído, la diferencia es que en la melancolía la pérdida nunca se concretiza, nunca termina, en plan, como es una pérdida en gerundio. La persona que está melancólica está perdiendo perpetuamente. Pero si la pérdida nunca se concretiza, es que el objeto nunca termina de caer. No se produce la falta, que en Lacan es muy importante para que el deseo pueda circular. Claro, habrá diferencias y tal. Pero, no sé, me ha parecido también súper interesante vincular esto con el capitalismo, porque hay los 4 discursos lacanianos, pero hay el discurso capitalista, que es un pseudo discurso. Un pseudo discurso por 2 motivos, porque no permite la aparición de la falta, como que, y porque no genera verdaderamente lazo social. Porque, tipo, es un poco pornográfico en el sentido que antepone los objetos al deseo, como que, toma, uy, perdón, performando mi mente, pero tipo, toma, desea eso. Hay que ser performática también, ¿no? Bueno, me he perdido. Sigue. Ah, vale, claro. Pero el discurso capitalista que no permite la pérdida, que no permite que la pérdida aparezca, es también lo único que no permite la formación de lazo social, como que la formación de comunidad realmente. Y me ha parecido interesante que de alguna manera siento que relaciones esto con los ritos y tal. Entonces, no sé si quieres hablar un poco más de eso. Lo siento por lo del uso guattariano. Recogemos primero a ver si... Vale, sí. ¿Sí? ¿Os parece bien? Bueno, sí. Recuérdanos tu nombre. Jesús. Desde acá te queríamos preguntar si nos podrías ampliar el contenido y el universo semántico productivo del concepto de precursor sombrío en esta interioridad y relación productiva que tiene con la noción de diferencia. Sobre todo nos llama la atención desde nuestra genuina, desde nuestro genuino asombro, el adjetivo sombrío. No sé si nos pudieses compartir una genealogía de ese concepto. Pienso en este comentario que hace Deleuze a propósito de Nietzsche cuando dice que recurre
a propósito de la noción de eterno retorno que recurre a fuentes dionisiacas, esotéricas, ajenas al platonismo. No sé, esa era nuestra pregunta. Bueno, pues voy a aprovechar yo, ya que tengo el micro en la mano, para haceros una pregunta. Muchas gracias a las tres. Me han parecido ponencias muy interesantes. Yo tenía una pregunta para Keomar, porque el tema de la melancolía es súper interesante. Mi lectura de la melancolía igual viene de Julia Kristeva, ¿no? De este libro de Sol Negro, Depresión y Melancolía. Aprovecho para recomendároslo si no lo habéis leído. Y estaba pensando en esta relación que tienen el presente melancolía y nostalgia, ¿no? La nostalgia como ese anhelo por un pasado o por un hogar perdido que nunca termina de colmarse tampoco y que siempre acaba como un poco en este, no sé, ámbito de melancólico, en el sentido en el que parece que el objeto se desdibuja por completo, ¿no? Y acabas añorando algo que realmente no existe. Entonces, me gustaría saber qué tipo de lectura haces tú con estos dos tipos de afectos tristes que pueblan como este capitalismo tecnológico, que también son muy identitarios, ¿no? La nostalgia es muy fascista, muy identitaria, ¿no? Lo sabemos todas, hemos estado hablando aquí de ello. Y bueno, simplemente por saber si haces ese vínculo y de qué manera. Pues podéis contestar entonces. ¿Empiezo yo? Vale, empiezo yo. Sobre el tema de la melancolía y la nostalgia, o sea, es que me voy a meter en muchos berenjenales, pero bueno, no sé hasta qué punto ya se podría distinguir en el vocabulario popular lo que es melancolía y nostalgia. Por ejemplo, estabas mencionando el libro de Kristeva, es decir, que no lo he leído todavía, tengo pendiente leérmelo, pero estaba pensando, por ejemplo, sé que Fischer hace como un activismo político en relación con la melancolía, pero me interesa también mucho lo que hace Svetlana Boym, que es una filósofa rusa que tiene un libro que se llama El futuro de la nostalgia, donde ahí utiliza el refrán ruso como que es más difícil predecir el pasado que el futuro. Y ella, por ejemplo, entiende que melancolía y nostalgia es, en cierto modo, lo mismo, pero que la melancolía tiene cierto tipo de connotación elitista, como a ese genio distanciado, reflexionando y tal. Y prefiero utilizar la nostalgia porque entiendo como que es más democrática, que hace referencia como aquellos que están exiliados, no es tanto como una distinción espiritual, por así decirlo. Y no sé dónde voy ahora, espérate. O sea, la pregunta era, disculpa, me desvarié, pero... O sea, la inquietud, la pregunta era... Es que no sé hasta qué punto ya no puede haber cierto tipo de relación, o al menos en vocabulario popular. Yo al menos cuando escucho a gente hablando de melancolía y nostalgia, yo no siento cierto tipo de distinción, sinceramente. Y luego lo que me estabas comentando, Bianca, es decir, que no sé qué crítica puede haber del uso guattariana, desde los del uso guattariano hacia el discurso capitalista de Lacan. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo con Lacan, eso de que no hay ya una represión de goce para formar el lazo social. Y luego, respecto al tema de duelo y melancolía en Freud, es que hago muchísimas apropiaciones cuando hago la lectura. Estoy totalmente de acuerdo con la melancolía en Freud, pero no sé hasta qué punto se puede universalizar el tema de la melancolía y se olvida en cierto sentido que el problema de la melancolía, el problema de no ser capaz de reelaborar un vínculo, sea emocional o físico, cuando la otra persona muere, no alude también a que no hay una comunidad ahí para apoyar a la persona que ha perdido al otro. Y no sé tampoco hasta qué punto se puede universalizar el tema de duelo y melancolía en Freud. No sé si te respondo, tengo inquietudes, no tengo muchas respuestas, pero no sé. ¿Ustedes quieren seguir? Vale, sí. Bueno, lo del precursor sombrío, Deleuze, como sabéis, en Diferencia y Repetición lo nombra precisamente como aquella figura que permite relacionar dos series heterogéneas que de por sí
no podrían relacionarse precisamente porque son, es decir, se constituyen como diferencias puras en sí mismas. Entonces, hay la necesidad de algo, o tiene que haber algo para relacionar esas dos series diferenciales. Porque por sí mismas no se podrían relacionar, están como encerradas en sí mismas, por así decirlo. Claro, el precursor sombrío es aquello que instantáneamente, dice Deleuze, relaciona una con la otra. Hace resonar elementos de una con elementos de otra. Y eso se genera a través del sistema que tiene pues, el eterno retorno como operación. Es decir, es el eterno retorno con el precursor sombrío el que permite que las series que son realmente diferenciales se instituyan y sean consistentes, y de ahí la anarquía coronada, ¿no? Después, respecto a la genealogía del precursor sombrío, la cuestión de lo sombrío, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el Abgrund, con lo desfondado. Cuando no hay suelo, cuando ya no hay fondo, precisamente lo que hay es, pensando a lo mejor también con Nietzsche, la medianoche, ¿no? Lo que hay es una noche, hay una oscuridad en la que es un rayo, por eso rayo, fulguraciones. El rayo lo que hace es, de repente en la noche oscura, ¡pum!, ilumina. ¿Y qué ilumina? Precisamente pues esa serie diferenciales. Las hace resonar entre ellas. Un árbol hace resonar un rayo hace resonar árboles con unos árboles, ¿no? Por ejemplo, un bosque, cae un rayo y de repente ves varios árboles resonando entre sí, ¿no? Como ejemplo así un poco visual. Pero también tiene que ver con esta cuestión del caosmos. Y precisamente con esa afirmación, por un lado, del azar, pero al mismo tiempo de un cierto orden o una organización o una conexión entre ese caos que afirme esa necesidad, como dice Deleuze, que he citado, ¿no? Esa necesidad irracional, ¿no? Entonces, a mí me da que el precursor sombrío es precisamente eso. Tanto el azar como el afirmar la necesidad. Ya está, eso. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si nadie quiere decir nada más, pues os agradezco mucho por la participación y por vuestra presencia. Y volvemos a vernos a las 3:30 con la plenaria de CIRI. Nada.